Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La era Duque empezó con Ernesto Macías. Macías, que era hasta ayer un personaje muy poco conocido para la mayoría de los colombianos, lució tanto el día de la posesión de Iván Duque como presidente que opacó al nuevo presidente de la República. Y no lo opacó solamente porque su discurso haya sido comidilla de redes sociales y de periodistas, porque haya sido un discurso compuesto con mentiras, con verdades, con muy poco contexto y con mucho veneno político. Tampoco porque haya sido un discurso poco usual para la ocasión, una posesión presidencial de un presidente del Congreso y frente a la comunidad internacional. En el fondo, el discurso de Ernesto Macías opacó a Duque porque su esencia revivió todo lo que Duque quiere y ha dicho se debe superar en Colombia: la división política entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Por eso de ayer se ha podido rescatar tan poco de lo que debía ser lo más importante: la era de Iván Duque, su visión, su familia, el lugar que él se quiere forjar en la presidencia de Colombia, su gobierno. Porque más allá de haber sido elegido como candidato del Centro Democrático, está claro, y en eso al menos el discurso de Macías se ayudó, el gobierno de Duque no será el gobierno del Centro Democrático, o al menos no del Centro Democrático del discurso de Ernesto Macías. Y si Duque no es el del Centro Democrático, entonces ¿cuál será su esencia? ¿Cuál será la esencia de su gobierno? Y aquí volvemos a la pregunta fundamental que hemos venido haciendo hace semanas acerca del presidente Duque, y es: ¿quién es realmente Duque? Dar una respuesta es aún anticipado y además es fácil caer en lugares comunes al proponerla. Lugares comunes como que si Duque no hace lo que el Centro Democrático y Uribe dicen, entonces es un traidor. Si hace algo de lo que ellos dicen, entonces es un títere. Yo creo que aquí hay muchas más complejidades en juego. Complejidades políticas, complejidades personales para el presidente Duque. Complejidades que tal vez deja ver este momento que les voy a poner a continuación, tal vez uno de los más emotivos de los actos de posesión de ayer. Y es el primer momento en el que Iván Duque saluda a Álvaro Uribe ya con la banda presidencial. Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Los próximos días, los próximos meses serán, ahora sí, de verdad, los momentos de las respuestas a la pregunta de si detrás de ese nudo de emociones en la garganta del presidente Duque hay o no un proyecto político propio, hay o no una independencia y un pacto real por Colombia, como él lo pone. Un pacto en el que necesariamente la política divisiva que ha propuesto el Centro Democrático tiene que alinearse, tiene que subordinarse, con Uribe incluido, al proyecto de unidad nacional del presidente Duque. Porque si a este pacto no le camina su propio partido, no le va a caminar nadie. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de lo que fue la posesión de ayer, para hablar de hechos recientes durante el primer día de gobierno del presidente Iván Duque, me acompañan esta noche dos panelistas que nunca habían estado en Zona Franca. Le doy la bienvenida a la senadora Claudia Castellanos. Es abogada, es una de las personas que ha hecho política hace más tiempo alrededor de grupos religiosos. Desde la constituyente fue candidata presidencial en 1990 y senadora en el 90, muy joven me imagino, senadora por tercera vez ahora por el Partido Cambio Radical. Abogada, Claudia, bienvenida. No, feliz de estar aquí con ustedes y también con dos colegas más. Sé que va a ser muy interesante el programa. Mauricio Toro también es nuevo a este panel, es uno de los representantes nuevos de Bogotá
representante a la Cámara, es politólogo, hijo de Bogotá porque es originalmente de Armenia, emprendedor y el primer hombre abiertamente gay que llega al Congreso de la República. Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Ciro Ramírez es senador del Centro Democrático. Estuvimos hace poco aquí hablando de la consulta anticorrupción, abogado de Boyacá. ¿Qué tal, Ciro? Daniel, muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Saludo a la senadora Claudia Castellanos, al representante Mauricio Toro. Y gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos siguen a esta hora. Y arranco por lo que pasó hoy, tal vez el evento más sorpresivo del primer día del presidente Duque fue este anuncio, un anuncio que ya había hecho de manera secreta el presidente Santos al Estado de Palestina, de que lo reconocía como Estado, y que hizo hoy público el Estado de Palestina, hizo hoy público para sorpresa del gobierno, que dice no había estado enterado. Esta es una manera distinta de verla. Estos son los países que reconocen al Estado palestino. Como ustedes pueden ver, son la mayoría de países del mundo, con unas muy grandes excepciones, especialmente los aliados principales de Colombia en el hemisferio, tanto los países de Europa Occidental, que son la base de la OTAN, esa alianza del Atlántico Norte a la cual nos hicimos socios, y obviamente Estados Unidos, ahí está México también como una rareza en América Latina, Japón, Corea del Sur tampoco reconoce al Estado palestino, Colombia lo hace desde hoy. Dice el canciller Carlos Holmes Trujillo que es una decisión que están revisando, que les había sido comunicada. Dice también hoy la Embajada de Israel aquí en Colombia que trátase, y aquí lo cito literalmente, de una bofetada la decisión, y piden también reconsiderar. Senadora, yo sé, usted tiene experiencia en las relaciones exteriores, fue embajadora de Colombia en Brasil. ¿Cuál es su primera reacción a esta noticia que cogió a todo el mundo un poco de sorpresa? Pues es de análisis. Soy miembro de la Comisión Segunda del Congreso de la República. Voy a ser miembro también de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. Es un anuncio que no lo esperaba Colombia. Yo escuché al presidente Santos hace muy poco tiempo en un evento con el embajador de Israel, y precisamente él ahí ratificaba que el gobierno de Colombia no iba a reconocer el Estado de Palestina, y pues nosotros le creímos. De todas maneras, no solamente para los miembros de Cambio Radical, sino yo creo que para todo el Congreso de la República lo vamos a analizar, porque fueron muchos actos que hizo el presidente Santos, firmar muchos decretos 4 o 5 días antes de salir como presidente, pero que tiene unas implicaciones inmensas en cuanto a la relación que tenga Colombia con el Estado palestino, y también lo que va a interferir de alguna otra manera todo eso tan complejo que hay en el Medio Oriente, sí, y Israel, que es un país aliado para nosotros en muchos aspectos. Sí hay que hacer un análisis profundo para dar como un concepto como legislador. Y Mauricio, además del qué, del fondo de la decisión, el reconocimiento del Estado palestino, hay un cómo y un cuándo. Un cómo que es una decisión poco debatida, básicamente secreta, y un cuándo que es a 3 días de dejar el poder, más o menos, y que se conoce hoy en el primer día del presidente Duque. Es que lo que estábamos hablando ahorita es que el presidente Santos tuvo 8 años para tomar esta decisión. 8 años en la que debió haberlo hecho, pero ¿cómo va a dejar una decisión de estas a 3 días de terminar el gobierno entregándole al presidente Duque semejante chicharrón? Porque esto sin duda va a afectar las relaciones de ambos países, y Israel, no podemos negar, ha sido un aliado comercial y un aliado político de Colombia. Entonces es el tiempo en que lo hizo. Esto yo creo que sin duda va a aportar a la pacificación de Oriente Próximo, pero no era el momento, y yo creo que esta era una decisión que por deferencia se le debía entregar al gobierno entrante del presidente Duque. Ciro. Pues Daniel, yo creo que eso tiene 2 temas. Uno, la decisión, y otra, el momento de la decisión. Yo no estoy diciendo que de pronto el presidente Duque no lo fuera a hacer. Puede que sí, según el análisis que haga con su canciller y sobre todo los efectos que pueda traer a los asuntos exteriores del país. El problema que yo veo acá es el momento. Lo que dice el representante, 8 años y 3 días antes de entregar el mandato, me parece una irresponsabilidad grotesca, abierta a los colombianos,
pues tomar una decisión que va a traer efectos, obviamente en un conflicto que sabemos que tiene cientos de años, en un aliado como Israel, que obviamente ya mostró su problema. ¿Y será que es la única sorpresa? Lo que me cuentan es que hay muchos nombramientos en embajadas, consulados a última hora. 8 años y a última hora muchos nombramientos. Muchos dirán, pero es que el gobierno hasta el último día. Hombre, pero hay decisiones que tienen efectos. No si es responsable, expresidente Santos. Senadora Claudia, más allá y yo no la quiero como empujar a que tome una posición, pero sí quisiera que desde su experiencia en el tema le explicara un poquito a la gente por qué esto no es como reconocer a cualquier Estado, por qué hay unas grandes implicaciones y una gran sensibilidad alrededor del reconocimiento del Estado palestino. Bueno, Israel, como todos sabemos, ha estado siempre en medio de una guerra en el Medio Oriente, pero también todo el tema de Palestina ha sido, especialmente en el mundo internacional, va a tener implicaciones no solamente de relaciones con otros estados, sino también en lo que tiene que ver la parte comercial y interferir, pues, de alguna otra manera en todo ese conflicto del Medio Oriente, que es algo tan delicado, ¿no?, para la agenda política internacional. Entonces, el presidente Santos, sobre todo en este momento, terminando su periodo, una decisión trascendental, pues sí es algo que nos ha tomado por sorpresa. Aquí estamos 3 congresistas que somos de diferentes partidos: Partido Verde, que es partido de oposición; Centro Democrático, pues es el partido de gobierno; y Cambio Radical, que todavía no se ha decidido. Yo pensé que nos iba a cantar. Todavía no se ha decidido. La chiva la traía, la chiva, pero que ha sido tan sorpresivo que uno dice, ¿será que cabe un juicio político para el presidente Santos? Sería un interrogante, un juicio político, porque un gobernante que tome tremendas decisiones que implican no solamente... ¿Y a qué se refiere con un juicio político? Bueno, ese juicio político se hace dentro del Congreso y es donde tenemos que analizar si hay una irresponsabilidad de un gobernante cuando está ya de salida para tomar unas decisiones trascendentales para Colombia. Entonces, hoy, antes de empezar el programa, yo te decía, no quiero tomar una decisión, simplemente lo vamos a analizar desde el punto de vista constitucional. Sabemos que el presidente lo podía hacer, pero no era ni el tiempo ni el modo, y vemos que sí tiene unas implicaciones para el Estado colombiano, que eso es lo que el Congreso tiene que analizar. Pero ya le está dando ideas a la gente del Centro Democrático, un juicio político, ¿qué tal suena eso? Pues yo creo que como partido de gobierno uno también tiene que ir en estos sentidos, y sobre todo en una responsabilidad tan grande como es el reconocimiento de un Estado en un conflicto centenario, pues debe primero que todo pensarlo, debe analizarlo, y obviamente tenemos que esperar también cuál va a ser la decisión o digamos, el anuncio, sobre todo del canciller y del si gobierno. lo puede rectificar, no sabemos. No se puede, pero yo creo que es un costo político también muy alto, y obviamente no puede dar bandazos así, porque el Estado colombiano es uno solo. Yo lo que sí tengo una pregunta es porque el canciller habló hoy sobre dice que lo informaron. Sí. Independientemente si lo hayan informado o no, es una decisión que va a traer efectos para Colombia. ¿Y cómo hace una decisión 3 días antes de salir del gobierno, cuando está comenzando un nuevo gobierno que lo tendría que hacer con el análisis que lo tenga con su canciller? Pero ahí no se durmieron, es decir, si él sí había sido informado, ¿qué tan sorprendido puede estar hoy? Pero es que obviamente el gobierno es hasta el 7 de agosto que arranca, y obviamente el nuevo gobierno no puede interceder en las decisiones del gobierno del expresidente Santos. Y tú puedes ver muchas grabaciones del presidente Santos que él ratificó que realmente no había ningún interés del gobierno colombiano de reconocer al Estado palestino. Lo dijo no una, muchas veces. Entonces ahí es donde uno ve que no hay una coherencia entre lo que uno dice en público, en conferencias, en medios de comunicación, y también la actuación de este gobierno. Sí merece como un análisis. Son esas jugadas rastreras. Sí, que no nos... conocer la posición del presidente Duque, porque yo recuerdo que en campaña nunca tomó una decisión clara de si le molestaría o no, y yo lo vi más hacia una tendencia de aceptar al Estado palestino. Y por eso,
Totalmente de acuerdo con el representante. Yo no estoy diciendo que Iván Duque como presidente de la República no fuera a reconocerlo. Sí, el problema es el momento y que yo creo que un nuevo gobierno, comenzando, obviamente adoptando una política de asuntos exteriores, pues yo creo que como va a traer efectos, es mejor que él con su nuevo gabinete y con su canciller lo analizara para poder asumir esos efectos que obviamente vamos a tener como país. Bueno, entonces vámonos de este tema que yo creo que se va a seguir desarrollando y devolvámonos a lo que pasó ayer. Y lo que pasó ayer fue marcado no por la posesión del presidente, y usted me puede corregir si está en desacuerdo, pero por el discurso del presidente del Congreso, que hablaba a nombre de la rama legislativa, que es la que en esta ceremonia, que es una sesión del Congreso, la posesión del presidente, le da la banda y le da la autoridad constitucional del primer mandatario de la nación. Así arranca más o menos Ernesto Macías el discurso y empieza un poco la sorpresa de todo el mundo. Llega usted a la Casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia y en particular como el primer presidente de la República del Centro Democrático, mi partido, partido ideado y creado por uno de los hombres más grandes de la política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y entonces así arrancó un discurso que era el discurso de posesión de Duque, terminó siendo una celebración de Álvaro Uribe y una recorderis para el presidente que se estaba posesionando de cómo había llegado él allá gracias al Centro Democrático y Álvaro Uribe. Mauricio. Hay una cosa particular y no me voy a tener en las cifras que digo que son cifras completamente imprecisas, sino en que yo tengo una pregunta y es si el presidente del Congreso de la República no es capaz de dividir entre su opinión personal como congresista y su opinión como representante de todo el Poder Legislativo, entonces que se haga a un lado, renuncie y le permita a otras personas que sí tienen la madurez política para poder dividir entre la dignidad del cargo que requiere ser presidente del Congreso de la República, hablando en nombre de todos los congresistas y todas las fuerzas, buscando además un discurso de unión, porque lo que terminó haciendo fue cavar una trinchera para ponerse a disparar en un momento en el que se supone que se hablaba de paz. Yo tampoco sé si es que esto fue mandado a hacer por Centro Democrático, que todavía no lo he podido y me podrá decir el senador. Pues más bien, a ver, Claudia, usted que está parada en el Cambio Radical, que ha sido muy cercana al uribismo. Yo lo primero que diría es que le diría al senador Macías que use un iPad. Porque cuando esas hojas empezaban a volar, porque eso fue un viento extraordinario. Todos teníamos susto de que fuera a perder, hubiera sido lo mejor. Entonces, no. Que se fueran a volar las hojas. Que fueran antes un iPad, sería lo primero. Pero el acto más lindo, bueno, luego me voy a referir a lo que habló Macías, fue cuando entró el presidente electo con su esposa y sus 3 hijos. Entonces yo decía, no, ver una familia, lo que representa Colombia, vino como la esperanza, como un candidato, un presidente joven que puede unir a todos los colombianos. ¿Qué veo positivo del gobierno del presidente Santos? Esto que están viendo acá, Mauricio, que tiene una filosofía muy diferente a la mía, pero que yo respeto profundamente todo lo que él diga en el Congreso, y muchas veces vamos a trabajar seguramente cosas que nos unen, proyectos sociales que son muy importantes, sí, o aportes también para fortalecer la economía, etcétera, etcétera. Vemos a un joven brillante como Ciro, que respeto profundamente, quiero mucho al departamento de Boyacá, porque toda mi familia, parte de mi familia, también es oriunda de Boyacá, pero que tal vez tienen unas opiniones diferentes en algunos aspectos, el acuerdo de paz, temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, el Congreso de la República es eso, diferentes tendencias, filosofías, esa es la Colombia. Ahora, ¿qué consejo yo le daría al senador Macías? Bueno, que se olvide que es oposición y de verdad que lo más difícil es ser gobierno. Y yo creo que lo están asimilando. O sea, es como que el chip tiene que cambiar.
porque imagínate cuántos años duraron en oposición dando garrote. Y ayer se vio, porque ustedes tuvieron tuvieron una gran victoria, pero de pronto no cambiaron el chip tan rápido. Y aparentemente Macías salió como con un garrote y por eso pues les dio tema aquí a todos los comunicadores para luego que a ustedes les dieran garrote. Pero bueno, y entonces déjeme su respuesta pero más o menos, después de comerciales. Claro que nos dio tema, pero no solamente por la sustancia y por el tono del discurso, sino porque era un discurso que, y ahorita lo veremos, iba en contra de todo lo que fue a proponer el presidente Iván Duque. Con eso regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Pueden opinar con el hashtag Francamente en Twitter, en nuestra cuenta @zonafranca, y pueden escribir a nuestro correo francamente@gmail.com. Hablábamos de ese contraste entre Duque y Macías, se lo pongo aquí en video. Hoy, los colombianos tenemos todas las esperanzas puestas en usted y la plena confianza en que sus capacidades de estadista para conducir bien el gobierno y sacar bien a Colombia del socavón en que la recibe. Hoy, presidente Iván Duque, recibe usted un país con las cifras más preocupantes de la historia, en lo social, en lo económico y en lo institucional. Hemos sido capaces de construir un vigoroso aparato productivo. Hemos sido capaces de lograr que la pobreza se reduzca, que se expanda la clase media y que tengamos una cobertura de salud y educación. Y entonces, uno es el socavón, el de Ernesto Macías, y el otro es el país que ha podido construir una clase media, Ciro. Pues Daniel, yo pienso que el debate ha sido en torno al discurso agresivo y yo creo que es importante hablar de las cifras, porque como lo dijo el presidente del Congreso, yo no oí que hablara en contra de alguna corriente política. Era un corte de cuentas necesario en el momento en el que se termina el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Y obviamente nosotros somos un partido político que ha sido coherente, Daniel. Sí. Nosotros no hemos ido acá y allá, no hemos ido Roy Benedetti. Llevamos 4 años diciendo lo mismo. Pero hay aquí no una cambiamos falta de coherencia nada. Con la verdad, Ciro. Pero aquí está, mira, yo tengo extorsión. El país hoy está sumido en una inseguridad, unas bandas criminales y guerrillerada fortalecida, voladura de oleoductos. Eso, homicidios, pero homicidios hurtos, por el otro. ¿Qué ha pasado con los homicidios? Aquí no hablo de homicidios. No, por eso. Pero entonces si uno dice que hay una crisis de seguridad sin precedentes. Extorsión, hurtos, voladura de oleoductos. Homicidios, secuestros. ¿Qué ha pasado con narcotráfico, 250.000. Pero venga, dígame qué ha pasado con los homicidios acaban y los de matar, secuestros. No, puede que haya disminuido, yo no estoy diciendo que no. Secuestros. Pero es que entonces homicidios y secuestros es lo único que uno habla en inseguridad. Hay muchas cifras que no eran correctas. Extorsión. Hoy vemos unas bandas criminales. Tenemos 210.000 hectáreas sembradas en coca. ¿Para dónde está yendo eso? Ollas de inseguridad, microtráfico. 97% o hablen con cualquier colombiano. menos de soldados en el hospital militar, por ejemplo. Claro, porque es que no están combatiendo. Eso es una realidad. Es que, las cifras que mostraban no eran. Pero es que no están combatiendo. Por eso es que no hay en el hospital militar, porque no están combatiendo. El punto aquí no era porque hoy Colombia cifras, era el espacio. Hoy Colombia estaba bien hacer un corte de cuentas, claro, pero no ahí. Era el momento, claro que no sí, porque era el momento que se termina el gobierno. Ese era el preciso momento. Y nosotros no hoy estamos viendo. Presidente del Congreso. No era el que esa no era la tarea del presidente del Congreso. Se va uno y arrancó el otro con el discurso del presidente Duque. Y ahí lo escucharon. Es lo que ha dicho como candidato, lo ha dicho como presidente electo y lo dijo en su acto de posición, en los pactos que se necesita Colombia. Y yo creo que aquí la oposición va a ser muy difícil hacia Iván Duque, porque la oposición, ¿quién se le va a oponer a una reforma tributaria bajando los impuestos? ¿Quién se le va a oponer a una... Y es que esa es la pregunta ahora, es que parece que la oposición va a ser de su propio partido, el Centro Democrático, de alguna manera. Déjeme ponerle lo que se escuchó en esa reunión donde usted aparece, donde está Paloma Valencia, cuando habla de la relación entre el gobierno y el Centro Democrático. Esto fue de Noticias 1. Como dijo la señora vicepresidenta, una cosa del gobierno y otra el Centro Democrático.
Y entonces, a ver, senadora, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Centro Democrático, y entonces el gobierno viene a hacer una visión como propositiva, unificadora del país, y el Centro Democrático una divisiva con un espejo retrovisor. Y ahí parece que hay al menos una diferencia de aproximaciones. Bueno, yo no la veo, la verdad. Yo veo que Centro Democrático y el presidente Iván Duque siempre han sido muy coherentes. En este momento no la he visto. Pues no sé si por ese video, pero no la he visto. Por los dos discursos, digo. No, pues es que yo creo que Iván Duque asumió muy bien su papel de presidente de todos los colombianos. Él era antes el candidato pues, del partido Centro Democrático, sí, pero en el momento en que ganó las elecciones se cambió el vestido. Ya no es Centro Democrático, es el presidente de todos los colombianos y lo asumió muy bien. Tal vez ahí sí yo vi en Macías que de pronto por eso ha sido tan criticado, que de pronto cuando uno gana unas elecciones se requiere más humildad, tacto para hablar, y eso fue lo que de pronto faltó ayer. Daniel, no le faltó. No. Una cosa del Centro Democrático, somos un partido político que tenemos que también mantener nuestra posición. Ahora con Iván Duque viene un gobierno en que tenemos que respaldarlo y obviamente tenemos que también facilitar el trabajo también con el resto de bancadas. Y es una posición diferente con el nuevo gobierno. Pero nosotros no podemos cambiar que porque ahora el presidente es Iván Duque, ahora vamos a cambiar de posición respecto al expresidente Juan Manuel Santos. Eso sería muy mal. Y eso no lo castigaría al electorado del Centro Democrático. Y yo creo que el electorado del Centro Democrático, el que hoy nos tiene como la primera fuerza política del Congreso, tenemos que ser coherentes y respaldar a lo que nos tiene ahí. Y ese corte de cuentas era necesario para saber cómo el presidente Iván Duque recibe el país. Qué momento tan público que hoy nos tiene debatiendo esto. Para saber cómo está recibiendo el país. Yo voy a decir una cosa, y en ese sentido, Ciro, es el corte de cuentas. Seguramente ustedes estaban en todo el derecho de hacerlo, pero no era el espacio ni la persona que debía hacer ese corte de cuentas, porque nosotros esperamos del presidente del Congreso de la República, que ostenta una dignidad representativa de todos los partidos políticos y las fuerzas que estábamos presentes, que diera un discurso no incendiario, un discurso de reconciliación, un discurso en el tono que dio el discurso del presidente Duque, es decir, un discurso que fuera coherente con el país y el momento que estábamos viviendo. Pero lo que el señor hizo fue un acta de descargos que no daba lugar en ese momento, y menos por la dignidad que ostentaba, porque lo pudo haber hecho como senador, pero no como presidente del Congreso de la República. Correcto, pero mira que yo entiendo la molestia en otros sectores y digamos es natural, pero yo creo que aquí es importante mostrar el discurso cifra por cifra, y obviamente la opinión pública lo tendrá por todos los medios de comunicación, en el que tampoco es un agravio ni una retahíla de revanchismo, sino un mapa y un panorama de cómo recibe el país el presidente. Pero eso no es, porque hay varios datos que son falsos, son abiertamente falsos. Pero el porcentaje de familias en la acción, lo pueden ver, La Silla Vacía, el portal de internet hizo una revisión dato por dato, encuentra que la mayoría de las afirmaciones que son chequeables, es decir, que se puede decir que son falsas o verdaderas, son o falsas o engañosas. Pero Daniel, una cosa era el recorte del periódico, que fue lo que hizo La Silla Vacía, y otra cosa es el discurso de Ernesto. Es básicamente lo mismo. No, muchas cosas comparada cambian, las cifras, yo le tengo varias aquí, de las que no son correctas. Pero a mí me parece que eso no es lo importante. Yo creo que si le va bien al gobierno de Iván Duque, le va a ir bien a todos los colombianos. Así es. Entonces, el consejo que yo daría, como simplemente una legisladora que es de una colectividad como Cambio Radical. Que todavía no se ha declarado. Que no se ha declarado, sí. Sí, de la coalición. Pero, ¿cuál sería el consejo, Ciro? Realmente es, ustedes tienen que atraer a las demás bancadas. O sea, no pueden quedarse con ese discurso de la oposición. Que eran santistas las otras bancadas, sí, además. Hay muchas cosas que los unen. O sea, uno tiene una visión de país. Queremos que económicamente Colombia sea fortalecida. Las medidas que ha propuesto el presidente Iván Duque, la mayoría de las bancadas están de acuerdo. Entonces sí tiene que haber un manejo dentro del Parlamento. Y no es simplemente lo que uno habla de la mermelada, no. Pero sí, yo te digo algo, Cambio Radical, el último día, que fue creo que el viernes pasado, nos mandan a decir, estábamos en una comida con los senadores de Cambio Radical y llega un joven para decirnos, no, que era el jueves, que este viernes
deben reunirse con el presidente Iván Duque. En ese momento casi la mayoría ya tenían viaje. A la reunión que no fue la bancada de Cambio Radical. Pero fue como algo no planeado, no se dio como... Muy informal, y que luego yo vi en los medios de comunicación que decían, Cambio Radical se negó rotundamente a ir a la cita con el presidente electo. Eso no era cierto, pero sí tiene que haber un acercamiento con las bancadas porque debe haber gobernabilidad. A ver, y yo lo que creo que fue más grave del discurso de Macías, más allá de que faltara la verdad, sobre todo desde el podio del presidente del Congreso en una posesión presidencial, es suficientemente grave, es que distrajo del mensaje que quería traer el presidente Iván Duque, que se estaba posesionando. Su primer acto como presidente de la República pasó casi de largo frente a lo que fue la polémica por el discurso del presidente del Congreso. Y lo traigo acá, y es este pacto por el futuro que propone para Colombia. Esa es la Colombia del futuro, la que se construye desde el presente. Vamos todos a trabajar por ese pacto. No dejemos que el odio nos quite la esperanza. No dejemos que las fracturas que algunos promueven nos distraigan de ese gran objetivo. Yo no reconozco enemigos. Yo no tengo contendores políticos. Mi único deseo es gobernar para todos y con todos los colombianos. Ese es el pacto por Colombia que presenta el presidente Iván Duque, del que tendremos más o menos 20 minutos para hablar de este programa de una hora, porque hemos hablado del discurso del presidente del Senado todo el tiempo. Vuelvo con eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 minutos de la noche. Saludos a todos los que están escribiendo en Twitter. ¿Qué dice la gente? ¿Qué percibió la gente de la calle, la gente que no está enferma por la política como nosotros acá de la posesión de Iván Duque? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Qué sensación tienes después de la posesión de Iván Duque como presidente? Siento que viene siendo lo mismo hace demasiados años. Me siento muy contenta porque quería que ganara él. Positivismo al 100%, por lo menos no le va a seguir entregando el país al comunismo, al socialismo, a la izquierda. Más que sensación, una esperanza de que nuestro país va a cambiar positivamente. Todo su gobierno está en concuerdo a Uribe o las propuestas o todo lo que hizo Uribe, entonces por eso considero que no va a ser un buen gobierno. No es justo que una persona, perdón la expresión, pero un payaso se pare al frente a representar a millones de personas que ni siquiera sepa de qué está hablando. Venimos 8 años jodidos, creo que otros 4 no serían malos. Como alegría, al menos uno más joven, a ver si cambia algo. ¿Cree usted que Iván Duque sí va a poder unir a los colombianos, como dijo ayer? Yo creo que sí, por ser un tipo joven. Estoy seguro. No es un resentido social como era el otro candidato. No creo que más a desunir y a haber un combate entre los que apoyan a Uribe y los que desean un país más libre. Nunca lo va a hacer porque incluso en su campaña y eso ya había corrupción, ya había diferencias. No, pues ahora lleva un día, es imposible darte un diagnóstico. Que una, porque eso estamos muy desunidos todos. Le recuerdo al presidente del Senado que la ropa sucia se lava en casa. Eso no debe hacerse. El presidente Duque tratando de unificar bien el país y llevar la imagen buena ante el mundo, y este señor embarrándola. Qué porquería, qué desacrédito para el Senado y para el país. Ahí estuvo clarito para Macías, y ese era de pronto de su tierra. Sí, pues tenía la ruanita. El señor me encantó, decía, tenía de la ruanita y puede ser, sino que yo vengo de la parte caliente de Boyacá, entonces pues somos más de sombrero y poncho. Pero Daniel, esto no lo fue todo. Yo creo que también hay que hablar del gabinete del presidente Duque. Y espere, ya hemos hablado del discurso, y entonces hablábamos antes de irnos a comerciales de este pacto por el futuro. Y yo aquí... A ver, Mauricio, yo aquí siento que esto se propone cada 4 años o 8 años cuando teníamos reelección, que todos nos íbamos a unir, pero siento que sí hay un propósito y una persistencia en el planteamiento de Duque alrededor de este pacto por Colombia y que no sé qué también arranca. Yo lo que puedo decir
a favor del discurso del presidente Duque es el llamado a la unidad y el llamado a trabajar por el país que todos estamos esperando, el no reconocer enemigos de alguna manera que nos deja a nosotros en un panorama positivo. Yo tengo preocupación porque desde la Cámara de Representantes la actitud de los representantes no está en línea con la del presidente Duque, porque yo lo que siento es que hay demasiada tensión y agresividad por parte de los representantes. Pero de los de Centro la Democrático, oposición, Centro Democrático, de los de Centro Democrático, siento que lo que dice la senadora es cierto, tienen que cambiar el chip y empezar a pensar que ya no son la oposición, que son el partido de gobierno y que lo que tienen que tratar de hacer es un poco cohesionar al Congreso para poder sacar lo que el presidente Duque en su discurso dice es el país primero, el país adelante. Entonces, sí, yo tengo esa visión positiva y hay algo que sí tengo que rescatar en nombre de los emprendedores a los que represento, que la palabra emprendimiento está repetida bastante en el discurso, que yo espero que nos responda. Y entonces este pacto tiene más o menos 3 patas, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, y yo creo que aquí sí hay contenido, es decir, más allá de que podría sonar al lugar común, creo que aquí sí hay contenido y eso ha tratado de hacer el presidente Duque. Aquí lo que tiene que ver con el pacto por la legalidad. La paz la tenemos que construir todos y para ello debemos tener claro la importancia de contar con una cultura de legalidad sustentada sobre la premisa esencial de que una sociedad donde la seguridad y la justicia van de la mano, garantizan la aplicación de la ley, no habrá forma para que la violencia amenace las libertades individuales. Y a ver, aquí Claudia, yo leo el cambio de ciclo de una Colombia que había, digamos que, hecho esfuerzos para acabar con la violencia y para poner la paz por encima de todo, a costa a veces de la legalidad, de las leyes establecidas, a través de justicias transicionales, de negociaciones varias y también de prácticas políticas bastante dudosas para ganar gobernabilidad. Y esa, siento, es un poco la propuesta por la legalidad que hace Duque. Bueno, y estoy totalmente de acuerdo, pero algo que yo quiero ver es que noté en el discurso del presidente Duque es la no polarización, que a mí me parece que ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque uno a veces ha venido con un discurso en campaña, llegamos al Congreso y seguimos de pronto como teniendo todavía los guantes. Entonces, los de la ideología de género. Sí, de todo. Ideología de género, sí, que quieren imponer. Tiene que quitar. Tenemos que quitárnoslos, tú te la tienes que quitar. Entonces, ahí es donde me parece que la esencia del mensaje del presidente Duque es, bueno, no más polarización. Y lo otro, rectifiquemos. Es decir, tiene que venir seguridad, pero unida a la justicia. Entonces, me parece que es un mensaje, un sentir, un propósito, un trabajo que vamos a hacer todos los legisladores para sacar una ley estructural que reforme la justicia. Y todos hemos estado de acuerdo con eso. Todas las bancadas. Modo sensi. Que es verdaderamente la legalidad. Total. Somos, o sea, el mantra es ahora, no somos oposición, somos gobierno. No somos oposición, somos gobierno. Créame que es fácil. Es fácil. Y creo que es más difícil ser gobierno. Sí, ¿saben por qué? Yo estoy de acuerdo con Mauricio en algo, es que estoy de acuerdo que hay que facilitar las cosas para el gobierno, tratar con las demás bancadas, pero el Centro Democrático no debe perder su posición. Y a lo que voy es lo siguiente, contra el presidente Santos hacer la oposición fue muy fácil, porque obviamente error tras error, tras error, tras error, tras error, pues digamos, obviamente hacer la oposición es muy fácil. Con el presidente Duque va a ser muy difícil y se los voy a decir por qué. Lo conozco como compañero de bancada, en las comisiones económicas compartimos 4 años y en las comisiones económicas casi todo es conjuntas. Presupuestos, reformas tributarias, regalías. Y tengo, digamos, la seguridad que va a ser un buen presidente por su forma de ser con las personas, por su inteligencia, pero sobre todo también por algo que es la ecuanimidad e inteligencia emocional que tiene al tratar las personas. Él no se opone al trato con las diferentes bancadas, a que obviamente puedan trabajar en estos pactos que él ha propuesto, de bajar los impuestos, del tema de la educación, todo, digamos, lo que más me gusta es ese pacto por la legalidad, que yo creo que Colombia quiere dar ese paso, y yo creo que es el momento, y yo creo que esto tiene que ser el pilar de tanto el Centro Democrático y todas las bancadas, pero sobre todo ese paso firme que va a dar el presidente Duque para arrancar con ese paquete legislativo que radicó hoy.
El que tumba la consulta anticorrupción. No, no es que la tumba, la mejora. Nos dejó colgando. Daniel, la vez pasada lo dijimos acá. Yo le decía a Daniel a los televidentes, hace 3 años, antes de que recogieran las firmas, con el representante Samuel Hoyos radicamos un proyecto de ley para limitar los periodos de los congresistas. Y después recogieron firmas y después existió la consulta anticorrupción y ya nosotros lo habíamos hecho. Claro, y le tengo que decir a los televidentes, hoy, 0 pesos. 0 pesos. Escuché del expresidente Uribe y el senador Uribe, el líder natural de la bancada, que él prefería este paquete legislativo a apoyar la consulta anticorrupción. Menos mal el presidente no se había metido en eso cuando habían dicho abiertamente que iban a apoyar. De hecho, es que la presidenta de Centro Democrático hace parte del grupo que va a comité promotor. Como comité promotor a apoyar la consulta. Entonces yo no puedo... Y el presidente Duque hoy manifestó que se mantiene en el apoyo a la consulta anticorrupción y la ministra del Interior en el momento de la erradicación de los proyectos de ley se mantuvo manifestando el apoyo de la consulta. El expresidente Uribe, que es tan importante para ustedes en el Congreso, que le pidieron que no renunciara para defenderse, como él dijo hoy, hubiera preferido, dice que no va a apoyar la consulta anticorrupción. No, eso hay que generarlo, hay que analizarlo en un contexto. Y él lo que ha dicho es, él prefiere apoyar unas iniciativas legislativas que ha defendido el Centro Democrático hace más de 4 años y que no nos cuesta un peso y que las ha propuesto Iván Duque mucho antes de la consulta anticorrupción. Desde candidato, desde bancada. Las hubieran aprobado, ya hubieran salido, pero es que eso no ha salido. Tocó hacer la consulta porque no se han atrevido a sacar ninguno de esos. Pero ustedes me llevaron para ese lado. Bueno, pero sigamos con el tema del quinto punto. Hoy, en Cámara de Representantes, plenaria, van y ponen el dedito, marcan asistencia y luego se van. Era la 1 de la tarde, no había quórum decisorio, no pudimos seguir debatiendo los proyectos porque no estuvieron. Sí. El punto quinto de la consulta lo que dice, señores, van a tener que rendir cuentas sobre su asistencia y su votación para que... Pero la bancada del Centro Democrático es la más juiciosa y más disciplinada, reconocido por todos. Me queda una pausa, todavía no hemos hablado del pacto por el emprendimiento, del pacto por la equidad, con eso regreso. Seguimos en Zona Franca, me quedan 5 minutos de programa. Quiero mostrarles este tuit que le reclamaba injustamente Mauricio Murza. Me preocupa que en ninguno de los discursos se habló de educación. ¿Qué importancia tendrá para este gobierno? Pues según el Pacto para la Equidad, que es como la versión del uribismo 2.0 de la cohesión social, del uribismo 1.0, esto es lo que tiene que hacer la educación. Esa cultura que viene con la legalidad y el emprendimiento tiene que tener como propósito la equidad. Yo quiero que esa equidad añorada empiece por la educación. Y entonces aquí esta es una visión sobre la cual va a ser difícil que haya un pacto porque ve la equidad como la consecuencia del emprendimiento y de la legalidad, no como el principio. Y eso entiendo va a ser difícil en sectores de centroizquierda, de izquierda. Yo creo que hay que empezar a hablar porque para nosotros sí es importante entender que el emprendimiento es el motor del desarrollo, de generación de empleo, de oportunidades. Es que en el Partido Verde también hay gente de centro. Nosotros estamos hablando centro, que nosotros somos el centro, somos una oposición independiente. El Centro Democrático porque es una filosofía del nacimiento de este partido. Yo lo hablo como defensor de los emprendedores y como un partido de centro, un partido que se ha dedicado a darle palo a lo que nosotros creemos que queda bueno, pero también aceptar aquellas cosas buenas. Si nosotros generamos un equilibrio empresarial, si nosotros generamos un país donde se puedan crear empresas que tengan menos barreras y que tengan menos impuestos de alguna manera, pues eso va de alguna manera a generar un desarrollo económico. Bueno, Mauricio sí votó por Iván Duque. No, pero mi candidato no ganó. Le voy a decir de ahora en adelante copartidario. Pero este es el segunda vuelta, ¿usted qué hizo en segunda vuelta? Bueno, yo sé que lo va a hacer quedar mal, pero en el Congreso lo va a decir públicamente copartidario. No, señor, yo lo que estoy diciendo es todo lo que ustedes presenten, que sea una locura, palo le voy a dar, pero a lo que aporta a los emprendedores. ¿Usted en segunda vuelta se fue en blanco o se fue sin cantar? Yo en segunda vuelta me guardé ese voto teniendo en cuenta una cosa y es que yo tenía un escenario muy particular. Yo tenía a los emprendedores que yo sabía para dónde habían cogido, pero yo no podía votar por el presidente Duque. Entonces yo tenía... ya sé, porque les prohibieron. No. Yo vi. Pero le prohibieron. Se enclosetó con Duque. No, ni lo haría. Prohibido. Yo espero que se comporte bien, pero yo nunca lo voté. Y para mí Duque nunca fue una opción para votar, aunque espero que haga un buen gobierno por el bien de todos los colombianos. Y porque me parece muy importante que en el Partido Verde, que se ha declarado en oposición ya abiertamente, exista alguien que diga que viene
del emprendimiento cuando hoy es uno de los pilares del presidente de la República. Claro. Eso me parece Pero muy importante. entonces aquí hay una visión de emprendimiento que es una visión de emprendimiento de del emprendimiento, de la equidad. Que es Pero de ¿cuál es el emprendimiento centro-izquierda? No entiendo cuál es el de centro-izquierda. No, porque y hablando de equidad. explícame aquí centro-izquierda, centro-derecha. Aquí, senadora, él dice, mire, la equidad es una consecuencia del emprendimiento y de la legalidad. Y yo entiendo que hay una visión del país que entiende la equidad como una precondición, que hay que generar equidad a través de regulaciones económicas, a través de la distribución de recursos. Y aquí él lo ve como una consecuencia. Y siento que aquí va a ser difícil generar un pacto, sobre todo con algunos sectores del Congreso, dentro del Partido Verde algunos, pero más a la izquierda con el Polo, más a la izquierda con los decentes, con FARC. Bueno, yo pienso que el orden de los factores no altera el producto, sea antes o después. Me parece que lo importante es que haya educación, equidad, legalidad, que realmente podamos sacar de la pobreza absoluta a los colombianos y que tengan la oportunidad de educarse. Yo lo que le diría al presidente Iván Duque es que todo lo que él dijo, todo lo que él prometió, sí, lo cumple. Porque pero eso sí ya sabemos que no va a ser cierto. Incluyendo la consulta anticorrupción. Yo no dudo que lo va a hacer. Apoyar la consulta anticorrupción. Son propuestas realizables, a diferencia del otro candidato de segunda vuelta. El pueblo colombiano tuvo una experiencia muy amarga con el presidente Santos, que él dijo una cosa en campaña, pero luego lo cambió. ¿Lo de Mármol? No lo hizo. O lo de que las FARC no iba al Congreso. Aún la gente tiene una visión muy negativa de los líderes políticos. Y yo pienso que eso sí tiene que cambiar, y ahí viene con el tema de la legalidad también, de hablar con la verdad de lo que yo voy a proponer a mis electores para que me den ese voto de confianza, ese voto, para y eso que es yo vaya propuestas y pueda cumplir. realizables. Termine, tiene 30 segundos y me voy. Daniel, lo importante son propuestas realizables en materia de educación, en materia de bajar los impuestos, de la reforma tributaria que va a presentar, de combatir la corrupción con los proyectos. Eso es y mire que fue coherente en el gabinete paritario, en un gabinete que no corresponde a ninguna corriente política ni cálculo político, sino personas expertas en cada una de las carteras. Eso es coherente. Y lo último que diría es que me encantó la frase de Iván Duque cuando dijo: la democracia sin principios se convierte en anarquía. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.